Vamos a comenzar la clase de hoy. Educación para la ciudadanía tenemos, no. Estamos en la página 38 y 39. Sí, hoy día vamos a ver un poquito las nacionalidades que hay pueblos y nacionalidades que hay en Ecuador, ya. Entonces, para eso yo quiero empezarles haciendo escuchar una canción del oriente ecuatoriano. Está en lengua shuar, ¿sí? Pero hay con traducción a español, ¿sí? Entonces, quisiera que, por favor, vayan siguiendo la traducción, porque está con subtítulos también, para que puedan luego al final hacer un comentario de esta canción, ¿ya? ¿Vamos cantando o qué? No, le van escuchando y leyendo la traducción, sí, para ir Ya comprendiendo. estaba afinando mi guayito. Está en shuar, Ok. está en lengua shuar. A ver. No sé si escuchan tal vez. Yo no, yo lo veo. A ver. No se escucha. Póngale play para escuchar. Ah, ya lo puse. ¿Se escucha ahí? Sí. Oh, qué bonita canción. Está medio cortando, no sé qué. Amazonas y Cuanda, Amazonas y Cuanda, Pitaya o Papurira, Pitaya o Papurira, Sicuanda, 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 Casnasa Chagunata, Casnasa Chagunata, Pitaya o Pañamira, Pitaya o Pañamira, Sicuanda, 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 Sicuanda. Wayasa Chakunapi, Wayasa Chakunapi, Pitanya o Pachagrara, Pitanya o Pawasira, Sikwanga, 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 Kasnaya Kubunata, Kasnaya Kubunata, Pitanya o Pachimara, Pitanya o Pachimara, Sikwanga, 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 Sikwanga. Hola, chicas. Pitañaupa causara Sicuanga, Pitañaupa purira Sicuanga, Cristóbal Colón, Francisco de Orellana, Quichua Shuara, Chuar, Guaurani, Zápara, Ando así versión a Secoya Cofán, Cairuna Gunachuca y mi causa Jaranchi Sicuanga, Sicuanga. Yurapalga Yarisa, Yurapalga Yarisa, Mari, Caralaya Capari, Sicuanga, 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 Chicuanda, chicuanda. Sicuanga, Amazonas, Sicuanga, Mutalia Lima Guapai, Mutalia Lima Guapai, Sicuanga, 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 Sicuanga. Esta era la canción que queríamos compartirles de un grupo de jóvenes. Hay una norteamericana y dos shuar, sí.
que compusieron esta canción, ¿sí? ¿En honor a quién dice la canción? El tucán. Tucán Amazonas, sí. Es Iguandá. una especie endémica de Ecuador, sí. Una especie endémica de Ecuador. Bien. Vamos entonces a nuestras clases, ¿sí? Para ir analizando un poquito los sustratos históricos que ha habido en el Ecuador. Sí. A ver, dos preguntitas. ¿Conoce algún pueblo o nacionalidad que habita en Ecuador? ¿Conocen alguno? Tantos. A ver, mencionen. Shuaras. Shuar, ¿quién más? Shuar, Usuarios, los Alasacas, los Cañaris, Los guaraní. Colorados, Guarani, Cañaris, ¿quién Guarani, más? los, los Montubios, Montubios, Los áchilas. Sáchilas, ya. también hay los que decimos los hacharunas, che, no. Esa no es nacionalidad. esa no es nacionalidad. Los mestizos que somos la mayoría. Acá. Mestizos, ya. ¿Quién más? Los afro. Afros. Afro. Ya. ¿Alguno más que se acuerden? Un montón. Indígena. Indígenas, ya. Bien. En nuestro país, nuestro país tiene una diversidad cultural, ¿sí? Hay algunas nacionalidades, sí. Hay algunos pueblos también que habitan nuestro país y eso está reconocido en la Constitución. En la Constitución 2008 también consta eso, ¿no? Que el Ecuador es mega diverso en el plano cultural y mega diverso también en el plano biofísico, sí. Hay diversidad cultural, multiétnico, dice, en un estado plurinacional. Así reza el primer artículo de la Constitución de la República. Sí. A ver, algún elemento cultural único de la entidad ecuatoriana. ¿Conocen algún elemento que sea único de la identidad ecuatoriana? ¿Algún elemento cultural? Algo que solo se haga aquí en el Ecuador. No. Algún elemento cultural único de la identidad ecuatoriana. ¿Conocen algún elemento? Las artesanías, ¿no? Artesanos. Podría ser. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué acabamos de escuchar? La música. La música, sí, es una de las elementos culturales propios, únicos, sí. Por ejemplo, solo en Vestimenta. Ecuador hay San Juanitos, ¿no es cierto? Solo en Sí. Ecuador usan pollera, sí. Sí. Solo en Ecuador, ¿no es cierto? Hay el uso frecuente de sombrero de paja toquilla, ¿sí? Sombrero de paño, sí. Ujú. Ya, elementos así. Solo en Ecuador, por ejemplo, hay el Festival de la Mama Negra y así un montón de elementos culturales que son únicos de la identidad Del ecuatoriana. ecuatoriano. Por favor, nos ¿Quién puede está silenciar a conversando? todos, no dejan escuchar. Siléncianos a todos y el que necesite hablar, que prenda el No se micrófono. escucha. Sí. No se escucha nada, licenciado. A ver, ¿quién está conversando? Ahí está, por ahí está. Ya. A ver, entonces, como les decía, esos son elementos culturales, ¿no es cierto?, de la identidad ecuatoriana, ¿sí? A ver, ahora vamos viendo entonces los rasgos de cada uno de estos grupos, ¿sí? Que están clasificados, ¿sí? Como sustratos históricos del Ecuador, ¿sí? El primer grupo es de los mestizos, ¿sí? O
la gente que pertenece al grupo mestizaje, que somos la mayoría de la población ecuatoriana, ¿sí? La mayoría mestizos, la mayoría, ¿sí? A ver, y decimos que es un proceso biológico y cultural, ¿sí? Que se genera a través de la mezcla entre blancos, indígenas y afrodescendientes, ¿ya? Esa es una mezcla de etnias, podemos decir, ¿no es cierto? Que generó el, la, Migración. la población mestiza, ¿sí? Y estos ciudadanos que antaño, ¿sí? Fueron excluidos, ¿sí? Incluso más antes, cuando fallecía alguien, yo les invito ya cuando pase la pandemia, ¿no? Que puedan ir al registro civil de pronto a solicitar alguna partida de nacimiento, qué sé yo, de su abuelo, bisabuelo, y ahí usted va a ver que en la partida de nacimiento, ¿sí? En el acta de nacimiento consta, ¿no es cierto?, como la etnia, ¿sí? Por ejemplo, dice Juan Manuel Argudo, ¿sí? De raza indígena, así pone, ¿sí? Juan Manuel Pesantes, de raza mestiza, ¿sí? Y así se iba poniendo mestizo, blanco, indio. Entonces, se les ponía así, ¿ya? Y eso era causa para que esta población sea discriminada, ¿sí? Sea excluida, ¿sí? De los asuntos civiles, de los asuntos políticos, ¿sí? Y tuvieron que esperar hasta la Revolución Liberal, que fue por allá por el año 1895, ¿sí? En donde se dio reconocimiento de derechos a los mestizos. ¿Sí? Antes de eso no, pues no podían, solo los blancos, ¿sí? O solo los de la aristocracia ecuatoriana podían acceder al poder, ¿ya? Y acuérdense que en esas épocas, sí, fue cuando, por ejemplo, aristócratas cuencanos también ocuparon el poder, la primera magistratura del Estado, la presidencia de la República, ¿sí? Por ejemplo, Antonio Borrero, ¿sí? Luis Cordero, Mariano Cueva, ¿sí? Ellos pertenecían a la aristocracia cuencana, ¿sí? Entonces, por eso lograron ocupar esos puestos. Entonces, gracias a la Revolución Liberal, hay un reconocimiento de los derechos de los mestizos, ¿sí? Y en la actualidad a este grupo de población se le ve como un factor positivo, ¿no? Que combina elementos de distintos lugares para formar una nueva cultura. Por ejemplo, eh, no sé si se fijaron en el video que acabamos de ver, había, ¿no es cierto?, una combinación, ¿sí?, de instrumentos musicales, ¿sí? Porque ya ven, había una quena, ¿no es cierto? Había un charango, una guitarra, ¿sí? Un violín, ¿sí? Que no son instrumentos propios de la comunidad shuar, pero sin embargo permiten ejecutar música con el ritmo propio de la cultura shuar, ¿ya? Entonces, en Macas, ¿sí? Se les llama mestizos, ¿sí? A la gente que va de la Suay, por ejemplo, ¿sí? Y fue a poblar allá Morona, Santiago. ¿Sí? Entonces ahí se ha hecho una combinación de distintos elementos, ¿sí? Y se ha formado una nueva cultura, ¿sí? Porque allá, ya saben, es propia la cultura macabea en Morona, Santiago. Sin embargo, hay hasta canciones en donde se dice están los colonos también, ¿no es cierto? Y los colonos vendrían a ser la gente que fue de la SUAY, por ejemplo, a radicarse allá, ¿ya? Y allá, ya saben, entonces ya han podido estudiar, han podido poner sus oficinas, consultorios, y se ha formado ya una nueva cultura, ¿sí? Eso en cuanto al mestizaje. ¿Tienen alguna preguntita al respecto? No. Bien. Avancemos a los pueblos, en cambio, indígenas. Sí. A ver, los indígenas son pueblos o aborígenes de América que han sobrevivido a la colonización europea. Sí, recuerden que
cuando vinieron los europeos, casi barrieron con todo lo que encontraron, ¿sí? Básicamente con la infección de virus, como el sarampión, por ejemplo, o con la gripe, la gente aquí no estaba vacunada, ¿sí? Entonces, murió la población, diezmaron la población, con la viruela, ¿sí? Entonces, desaparecieron a la mayor parte de población que había aquí en América, aborigen, y algunos quedaron, sobrevivieron, ¿sí? Y estos han sido eh, conservadores de la cultura, de las tradiciones propias que hay en los pueblos indígenas. ¿Sí? Ellos preservaron. ¿Sí? Por ejemplo, elementos como la adoración a Dios, al Dios Sol. ¿Sí? Ahora, en estas épocas ya sabía hacer Corpus Christi. Sí, y usted iba a la catedral y veía que está expuesto el Santísimo, dice el obispo, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé si usted se ha fijado alguna vez eh, la forma que tiene el Santísimo, ¿sí? ¿Ha visto que se parece a un sol? Sí. Ya. Entonces, los indígenas creen, ¿no es cierto?, que están adorando al sol, si en cambio los católicos creen que están adorando a Dios, ¿sí? Entonces, es una combinación, digamos, de manifestaciones culturales. Choque de creencias. Bueno, podría ser un choque en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque Claro, ya sí. saben, no hay conflicto, ¿no es cierto?, en adorar, No. no hay conflicto, ¿sí? Eh, el uno tiene más lógica que otro, obviamente, ¿sí? El pueblo indígena tiene más lógica porque el sol es el que nos da la vida, ¿sí? Bien, han sido segregados durante siglos, pero en la actualidad han tomado un rol protagónico, ¿sí? Porque se les ha, se les ha, se les ha facilitado también el ascenso, ¿sí? A decisiones gubernamentales, se les ha permitido estudiar, se les ha permitido elegir, se les ha permitido derecho a la propiedad, ¿sí? Y eso ha hecho que pasen a ser un componente, ¿sí?, o un engranaje importante de la sociedad. Recuerden que, por ejemplo, en estos tiempos que hemos estado pasando de la pandemia, ¿sí?, la mayoría de población indígena ha estado trabajando, ¿sí? No, ellos no han parado, ¿ya? ¿Y para qué? Para proveernos de alimentos a nosotros, ¿no es cierto? En las comunidades indígenas han seguido trabajando, ellos no han parado. Sin embargo, nosotros no hemos valorado y no valoramos todavía eh, eh, como se debería la producción de ellos, ¿sí? Porque usted prefiere ir a comprar al señor Ortiz antes que comprarle al vecino que vende, que viene trayendo papitas de cañas, ¿no es cierto? Entonces, esas son las incongruencias en las que nos ha metido el consumismo, la era de la globalización. Y allá no regatea ni nada, dice el kilo de papas vale $2, usted allá paga nomás. Acá el pobre señor de Cañar está pidiéndole, ¿no es cierto?, que rebaje. Ya, son inconsistencias culturales. Ya. Bien, como les había dicho también, el Estado ahora protege también las tierras ancestrales, costumbres, la lengua, la justicia indígena también, ¿no? Las tradiciones. Por ejemplo, aquí en el Cantón Cuenca, ¿sí?, hay una comunidad, ¿sí?, donde se practica justicia indígena. Dos comunidades, ¿sí? Por allá por Quingeo, ¿sí? En el Valle también hay, en la comunidad Hualcay, en Tarqui, y allá si le cogen haciendo malcriadeces o apropiándose de cosas de los vecinos, le aplican la justicia indígena, ¿no? Y un rito especial en donde se dice, ya arrepiéntete de lo que has estado haciendo, Sí, les queman. les reprenden, no, de quemarles no les queman. Les Sí, les queman reprenden. aquí, en el salado. No he sabido que les han quemado. Yo lo que sabía es que La tierra de la Martita. les dan Sí, una, con les dan carro y una, todo, con carro y todo les quemaron, no es mucho, les quemaron, también les incendiaron la moto. pero a la Eso gente le era, quemaron. sí, con gente y todo, con dos, digamos así, en otras palabras, con dos ladrones. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
hace unos 3 años les quemaron con gente y todo, y hace unos 6 meses le quemaron la moto, se incendió toda, toda, toda. Hace 3 años, no he sabido. Yo estuve Sí, por ahí, por sí, les esa... quemaron por el sector El Salado, ahí les quemaron con Mm, todo por las lagunas. bueno, Ajá, pues, eso también ya es un exceso, ¿no? mucho, claro. Si la justicia indígena no. Además, ahí no La aplica la justicia justicia indígena indígena. es Sí, agua, ortiga y sí, en El plata. Salado no aplica la justicia indígena. Solamente en el Valle, solamente en la comunidad Hualalcay. Sí, el resto de comunidades se somete a la justicia ordinaria. Em, bueno, hay también 14 nacionalidades indígenas, entre las que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, la nacionalidad Sarayaku, sí, eh, Cañaris, Éperas, Chachis, Montubios, Afros, sí, Guaranis, Shuara, Chuar, en fin, Sáchilas, un montón, sí, 17 nacionalidades, ¿ya? Em, los afroecuatorianos, en cambio, provienen del mercado esclavista de la época colonial. Recuerden que eh, durante la historia a los negros se les consideró animales, ¿no? Gente sin cerebro, Mm, y se les sometió a la esclavitud. Sí, es increíble cómo el ser humano pudo haber hecho eso. Sin embargo, lo hizo, sí. Y les trajeron también acá a América. Y algunos quedaron libres en Esmeraldas, otros siguieron siendo esclavos negros. Y la esclavitud se abolió en 1851. Si ahí se terminó en Ecuador la época de la esclavitud, que antes si había esclavos, y se le vendía a la gente, se le comerciaba a la gente, sí. Y con la revolución liberal, asimismo impulsada por Alfaro, se dio un reconocimiento a los ciudadanos afrodescendientes como ciudadanos, ¿sí? Pero eso no fue suficiente porque siempre han permanecido excluidos de la vida nacional, de los asuntos públicos, ¿sí? Hasta ahora en Ecuador no hemos tenido un presidente negro, ¿no es cierto? ujú. No. Quizá no lo tendremos de aquí a unos 100 años más, ¿sí? Porque aquí somos bastante racistas, aunque no queramos reconocer, ¿sí? Sí, el Ecuador es muy racista. Y nosotros Ayer creo que había un escándalo de alguien que mataron en Estados Unidos, ¿no? Un Sí, afroamericano. sí, Y ahí al estábamos que es todos, ¿no negro. es cierto? Veía la ola de gente poniendo hashtag justicia para Freud, creo que se llama el hombre. Sin embargo, nosotros aquí, a los morenos, ¿cierto? Les tenemos con Miedo. estereotipo, ¿sí? O es buen cocinero, o buen futbolista, No corre o bien. delincuente, ¿sí? Esos son los tres estereotipos que tenemos contra la gente negra, ¿ya? Entonces, eso está mal. Y hasta hacemos chistes de negros y todo eso. O sea, no, eso no está bien, para nada. Sí. Sí. Y nos reímos y hasta compartimos memes y todo lo demás. No, eso no está bien, no está bien, ¿ya? Ahora un poco han recibido también inclusión, ¿sí? En el 2002 se les reconoció formalmente ya. Imagínense, en el año 2002. O sea, ¿cuántos Sí, años desde ha la prehistoria pasado. han pasado excluidos? Sí. Y a través del primer Congreso Nacional del Pueblo Ecuatoriano se les reconoció, ¿ya? En Ecuador tenemos la provincia de Esmeraldas, que es la provincia con mayor población afrodescendiente, ¿sí? Pero hay también algunas colonias, por ejemplo, en el Chota, ¿sí? En Ibarra, pueblitos donde viven sola gente morena. Y tenemos también los montubios, ¿sí? Que provienen de una mezcla entre indígenas, blancos y afrodescendientes, básicamente en la costa ecuatoriana, ¿ya? Entonces allá están los montubios. Y ellos básicamente se identifican con actividades agropecuarias de la región, por ejemplo, cultivo del plátano, ¿sí? O la crianza de ganado, buenos ganaderos allá, ¿sí? Y hay tradiciones propias, por ejemplo, el rodeo montubio, el famoso rodeo montubio, ¿sí? Los que han tenido oportunidad de ver, han de constatar, ¿no es cierto?, que es una actividad que
genera mucha adrenalina, ¿sí? Montar a los potros salvajes o a los novillos que están recién creciendo, ¿sí? Los montubios también han participado en numerosos levantamientos, por ejemplo, la Revolución Chihuahuas, Revolución Liberal, apoyaron al general Alfaro, ¿sí? Y en el siglo XX, miren lo que es la vida, no. En el siglo XX lucharon para ser reconocidos como pueblo. No lo lograron. Tuvo que llegar al siglo XXI, ¿sí? En el año 2002, ¿sí? Ahí recién se les reconoció como pueblo montubio, ¿sí? Y se fortaleció esto ya con la Constitución que está vigente en el Ecuador desde el año 2008. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? No, No. está bien. Bueno, vamos a las actividades. Entonces, a ver, usted va a leer el tema en el módulo, tiene que realizar las prácticas. Esta es la última clase de ¿De educación? de educación para la ciudadanía en este mes. Sí, porque se acabó el mes. Exacto. Y vamos a responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante que los pueblos conserven sus elementos culturales como la música, por ejemplo? ¿Por qué es importante? Y esa preguntita usted la va a desarrollar en 50 palabras, ¿sí? 50 palabritas. Responda a esa pregunta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿alguien más llegó a clases? Yo a lo mejor no me tomo la lista, profe. Yo no pude entrar, tuve que volver a descargar Zoom. A ver, Barros, ya. Ujú. ¿Quién más? Noemí también, dicen. Yo también estuve igual. También estuvo igual ¿Ya? con Amasta. Sí, no podíamos entrar, estaba de Ah, descargar. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso hoy? lo que Como pasa es que Totalmente. no, Zoom está pidiendo que se actualice el programa, eso es. Ajá, Yo sí, al tuvimos. principio ya puse a actualizar y vuelta Ya, tuve que ¿alguien más? descargar, o sea, me salí de ahí y descargué. ¿Alguien más? Nadie más. Ya. Entonces, chicos, yo les deseo un lindo fin de semana. Sigan cuidándose, siguiendo las normas que dicta el municipio de Cuenca. No es que con el semáforo amarillo ya se acabó la pandemia. La pandemia sigue y ahora sigue más fuerte todavía, sí. Entonces, a cuidarnos todos, ¿ya? Porque tenemos que volvernos a ver el próximo año para ver que se gradúen ustedes, sí. Ay, gracias. Entonces, que estén muy bien, chicos, y nos vemos la próxima semana. Gracias, ¿Ya? profe. Que estén muy bien. Chao, chao. Igualmente dicen. Lindo día. Hasta luego. Gracias, Liz.